y el virreinato, ¿no? Muy bien, saludándolos nuevamente a todos ustedes. Bien, entonces el tema de esta semana es la conquista y el virreinato, ¿ya? Ese va a ser el tema de esta semana. Bien, empecemos por la conquista del Imperio Inca o la conquista del Tahuantinsuyo en 1532, ¿no? Este proceso tiene una serie de factores, una serie de causas, ¿no? Una serie de causas. Dentro de las causas vamos a tener causas económicas, y en las causas económicas encontramos la codicia por oro y por plata, ¿no? Estamos en una época en donde España busca, ¿no?, convertirse en una potencia muy importante en el ámbito europeo. Los españoles, para 1492, vamos a retroceder un poquito al descubrimiento de América, vamos a retroceder a la llegada de los españoles al continente americano. Para 1492 los españoles han logrado, ¿no?, terminar con el proceso de unificación de los distintos reinos españoles, liderados por Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿no? Terminan con la presencia musulmana en la península ibérica. Y luego de esto, al producirse la llegada de los españoles a América, bueno, van a buscar, ¿no?, convertirse en una potencia. Entonces, el deseo de España es convertirse en una potencia y por ende, para ello es necesario, ¿no?, obtener riquezas, ¿ya? Tener riquezas, las riquezas que ofrecen justamente estos nuevos territorios, ¿no? Las riquezas que ofrecen estos nuevos territorios, ¿ya? Entonces, para la corona española, para esa España, ¿no?, que está terminando el proceso de unificación, que ha expulsado a los musulmanes, que ha llegado al continente americano, es importante acceder a las riquezas de estos nuevos territorios. Es necesario apropiarse de esas riquezas, ¿no? Entonces hay codicia por oro y por plata, pero también esta codicia por oro y por plata se da a nivel individual. No olvidarse de una cosa, ¿no? Quienes participan en estas expediciones, ¿ya? En estas expediciones, en estas conquistas de territorios, son personas que pertenecen a los estratos bajos de la sociedad española, ¿no? No vayan a pensar que quienes llegaron acá fueron los nobles españoles, no. Primero que la nobleza española era el 3% de la población y era dueña de casi el 97% de las tierras. Es decir, a la nobleza española ¿ya? Le interesaba mucho, ¿no? Este tipo de expediciones o llevar a cabo conquistas de nuevos territorios, salvo una pequeña burguesía, ¿no? Una pequeña burguesía, miren, comercial, que empezaba a tomar forma, ¿dónde? En Sevilla, que sí estaba interesada en poder llevar a cabo, ¿no?, estos procesos de expansión. Claro, la búsqueda de nuevos mercados, ¿no?, la búsqueda de nuevas fuentes de materias primas y todo eso, ¿ya? Pero la mayor parte de la población española sí estaba en una situación paupérrima, de pobreza, de miseria en muchos casos, ¿no? Entonces, cuando los españoles llegan a América, este sector mayoritario de la población española ve, ¿sí?, en las expediciones, en la posibilidad de poder llevar a cabo conquistas de nuevos territorios, ¿ya?, ve en esta situación la posibilidad de mejorar su situación económica y también mejorar su estatus social. Entonces, muchos de estos expedicionarios participan motivados por eso, ¿no?, en estas expediciones, en la conquista de territorios, ¿ya? Entonces, recordemos el caso de Cortés en México, recordemos el caso del propio Pizarro, ¿no?, del propio Almagro, ¿ya? Salvo Luque, ¿no?, que era un sacerdote que tenía ciertos recursos económicos,
Pizarro y Almagro, por ejemplo, carecían, ¿no?, de esos recursos económicos. Entonces, tuvieron dificultades incluso para financiar las expediciones, tuvieron que conseguir una especie de mecenas para financiar todo esto, ¿no? Entonces, miren cómo la codicia por oro y por plata fue una de las causas económicas, tanto para la corona española como para aquellos que participaban, ¿ah?, en estas expediciones. Veían en esto la posibilidad de salir de su situación de pobreza, de mejorar el estatus social, ¿no? El estatus social, ¿ya? Bueno, en lo político ya les mencioné, ¿no? España buscaba convertirse en una potencia, ¿no? Recuerden que las dos principales potencias del siglo XVI son España y Portugal. Son estas dos potencias las que inician el proceso de expansión europea, ¿no? En la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Acuérdense la caída de Constantinopla, ¿no?, en 1453. Y la llegada a América, o la invasión a América, abre puertas, ¿no?, justamente para poder acceder a una gran variedad de recursos. Y no solamente a recursos, ¿no?, sino también a la mano de obra o al trabajo perpetuo de los indígenas, ¿no? Entonces, a partir de esto, España quería convertirse pues en una potencia mundial. De hecho, lo va a lograr, ¿no? Durante un tiempo va a ser la potencia más importante, ¿no?, en Europa. Pero claro, decisiones desacertadas de algunos monarcas españoles lo llevan luego a ceder ese lugar a manos de los ingleses, de los británicos, ¿no? Y en lo religioso está la difusión de la fe cristiana, ¿no? ¿Sí? Hay una cosa, ¿no? Recordemos un poquito. Los musulmanes invaden la península ibérica, ¿no? ¿Se acuerdan en qué califato fue? A ver, ¿en qué califato los musulmanes llegan a la península ibérica? Recordemos un poquito el Islam. A ver, en el califato Omeya. Muy bien, Josué, ¿no? Recuerden, el año 712 los musulmanes derrotan en la batalla de Guadalate a los visigodos, ¿no? Y se van a quedar durante 700 años en la península ibérica, ¿sí? Hasta 1492. Justamente el año que llegan a América, también ese año se termina con la presencia musulmana, ¿no?, en España. Bueno, la fe cristiana, el cristianismo para los españoles se va a convertir en un ámbito no solamente de fe, sino también ideológico, ¿no? Es decir, el cristianismo, en esa lucha en contra de los musulmanes, se convierte en un arma ideológica muy importante, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, toda la sociedad española va a estar atravesada, ¿no?, por esta arma ideológica. Ya no solamente es una cuestión de fe, sino es un arma ideológica, ¿no? Por lo tanto, en el proceso de la conquista, el cristianismo también va a jugar un rol fundamental. La conquista no solamente es tomar territorios, colonizar territorios, sino también es difundir la fe cristiana, sino también es evangelizar, ¿no?, a los indígenas, a los nativos, es ganar almas para la fe cristiana. Por eso es que la conquista va a ser una empresa en donde la espada y la cruz van a ir de la mano, ¿sí? Por eso es que en el desarrollo de la conquista van a llegar, ¿no?, una serie de congregaciones a América justamente a desarrollar, ¿no?, estas acciones de evangelización. Entonces, la fe cristiana también va a ser muy importante en este proceso, ¿no?, en este proceso de la conquista. Bueno, ahí tenemos entonces las causas de la conquista, ¿no?, las motivaciones, ¿no?, que tuvieron los españoles. A eso hay que sumarle las condiciones, ¿no?, las condiciones internas en las que se encontraba el Tahuantinsuyo, ¿sí? Que recuerden, no eran sencillas, no eran fáciles. En ese momento, a la llegada de los españoles, había serias contradicciones, ¿no? Serias contradicciones políticas. ¿Sí? Había un proceso de eclosión, ¿no?, del poder inca sobre el Tahuantinsuyo. Había descontento de muchas etnias, ¿no? Recuerden que se estaba desarrollando la guerra civil, ¿no?, que en ese momento se inclinaba a favor de Atahualpa, ¿no? Entonces, todos esos factores
facilitaron también la caída o la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Para cerrar esta partecita, recuerden que la conquista del Tahuantinsuyo o del Imperio Inca se da en un contexto de expansión, ¿ah? De las potencias europeas, ¿sí? Estamos en una de las primeras etapas de expansión de las potencias europeas, ¿no? Entonces, esta expansión tiene que ver con la ocupación de territorios y con la necesidad, ¿no? De acceder a una cantidad de mano de obra o de trabajo de los nativos con la finalidad de poder convertirse en una potencia. ¿Ya? Pero el proceso de la conquista, chicos, tampoco fue un proceso sencillo para los españoles, ¿no? ¿Ya? Acá va a haber resistencia, ¿eh? O sea, no fue un encuentro ni nada por el estilo. La invasión llevada a cabo por los europeos al Tahuantinsuyo tuvo una fuerte resistencia. Es cierto que hubo etnias que colaboraron con los españoles, ¿no? Basta mencionar ahí a los tayanes, a los cañaris, a los huaylas, a los huancas, ¿no? Incluso los propios partidarios de Huáscar, acuérdate, ¿no? Como odiaban a Atahualpa, terminaron colaborando con los españoles, pero hubo sectores que desde el primer momento de la conquista desarrollaron una fuerte resistencia, ¿no? En contra de la invasión, ¿no? Hay que mencionar a los generales de Atahualpa, ¿no? Recuerden que después que Atahualpa es asesinado en julio de 1533 en Cajamarca, ¿sí? Eh, sus generales van a atacar a los españoles en todo el trayecto de estos hacia el Cusco, ¿no? El trayecto de Cajamarca al Cusco, los españoles van a sufrir constantemente ataques, ¿no? Por parte de los generales de Atahualpa, Rumiñahui, Quisquis, ¿no? Por mencionar a los dos más importantes, van a desarrollar emboscadas. Si los españoles logran llegar al Cusco, esencialmente es por el apoyo de estas etnias que les he mencionado, ¿no? De los partidarios de Huáscar. Acuérdense, pues, que Pizarro nombra ahí a un inca, ¿no? Tupac Hualpa, nombra, y tiene el apoyo, ¿no? De los partidarios de Huáscar, tiene el apoyo de estas etnias, los huaylas, los huancas, que van a ayudar a los españoles a llegar al Cusco. Incluso, recuerden que cuando llega al Cusco, antes de entrar a la ciudad, lo recibe Manco Inca, ¿no? ¿Ya? Manco Inca lo recibe. Entonces hubo una resistencia, ¿no? Permanente. Pero bueno, en 1536 vamos a tener la rebelión más importante, ¿no? Del siglo XVI. La rebelión de Manco Inca, que logró movilizar a una importante cantidad de indígenas, estuvo a punto de terminar justamente con los españoles, ¿no? Con este proceso de la conquista. Manco Inca es uno de los tantos hijos de Huayna Cápac, ¿no? Odiaba a Atahualpa, claro está. ¿Por qué? Porque recuerden que Atahualpa había mandado pues asesinar una gran cantidad de hermanos de Huáscar, ¿no? ¿Ya? Entonces Manco Cápac odiaba a Atahualpa, odiaba a los generales, ¿no? De Atahualpa, y por eso es que Manco Inca recibe a Pizarro antes de que estos ingresaran al Cusco, ¿no? Y establecen un pacto con Pizarro, colabora con los españoles, con la finalidad de derrotar a Quisquis, ¿no? Al general de Atahualpa. Bueno, una vez que derrotan a Quisquis, al general de Atahualpa, Manco Inca y los españoles ingresan al Cusco, ¿no? En el Cusco, Manco Inca es coronado, pues, como Zapa Inca, ¿no? Es coronado como Inca, ¿ya? Pero pronto Manco Inca se da cuenta, ¿no? De lo codicioso, de los ambiciosos que son, se da cuenta, ¿no? Que los españoles no son pues dioses, ni son deidades, ni divinidades, sino más bien son personas que buscan riquezas, ¿no? ¿Ya? Se da cuenta, por ejemplo, que los españoles buscan oro, ¿no? Buscan metales preciosos, han profanado el Coricancha, ¿no? Se han apoderado de los palacios de los incas, ¿no? Y empiezan a cometer pues, un sinfín de abusos, ¿no? En contra de los indígenas. El propio Manco Inca no puede salir del Cusco, ¿no? ¿No? Entonces es un títere, ¿no? Se da cuenta que es un títere y por lo tanto ahora cambia de posición Manco Inca, ¿no? Y va a encabezar una rebelión, esta rebelión, pues, ¿no? La más importante del siglo
XVI, ¿no? El objetivo de esta rebelión era expulsar a los españoles, ¿no? Era expulsar a los barbones, como les llamaban, los llamaban así, ¿no? A los españoles. En Calca logra reunir un ejército importante, Manco Inca, ¿no? Abandona el Cusco con engaños, porque ya te digo que incluso lo tenían prisionero, ¿no? Trató de fugar varias veces, pero lo capturaron y lo terminaron teniendo prisionero. Bueno, logra engañar a Hernando Pizarro y abandona el Cusco, ¿no? Abandona el Cusco y logra reunir, pues, un ejército importante, ¿no? De más de 100.000 soldados. Y en Calca se reúne, pues, ¿no? Con el Huillajumu, el sumo sacerdote, y los orejones cusqueños, ¿no? Y en esta reunión beben chicha, pues, ¿no? En los queros, y en esta reunión juran expulsar a los españoles, ¿no? Expulsar a los barbones, como les llamaban ellos, y restaurar el Tahuantinsuyo, ¿no? De esta forma, Manco Inca toma la fortaleza de Sacsayhuamán, ¿no? Toma la fortaleza de Sacsayhuamán, y bueno, a punto estuvo justamente de derrotar a los españoles en el Cusco, pero algunos hechos, ¿no? Incluso fortuitos, hicieron que Manco Inca terminara siendo derrotado, ¿no? Envió incluso una expedición a Lima, ¿no? Con Kisu Yupanqui a la cabeza, este valiente general, ¿no? Con un ejército de 60.000 soldados, marcha hacia Lima, ¿no? Y que en el Valle del Mantaro, miren, entre Lima y el Valle del Mantaro, logró derrotar a 4 expediciones enviadas por Pizarro, ¿no? Pizarro envió 4 expediciones hacia el Cusco y ninguna de estas expediciones logró vencer a Kisu Yupanqui, al contrario, ¿no? Prácticamente Kisu Yupanqui las aniquiló totalmente, ¿no? Y cercó Lima también, ¿no? Llegó hasta el cerro San Cristóbal, al frente del Palacio de Gobierno de la actualidad, ¿no? Y desde ahí buscó atacar a los españoles. Sin embargo, fue derrotado. ¿Pero por qué fue derrotado Kisu Yupanqui? Por la intervención de varias etnias, ¿no? Intervienen los Huaylas, intervienen los Huancas, ¿no? Y la intervención de estas etnias fue decisiva para la derrota de Kisu Yupanqui, ¿no? De esta forma, entonces, Manco Inca va a ser derrotado, ¿no? Va a ser derrotado. Bueno, después de esto, Manco Inca pues se traslada a Vilcabamba, ¿no? ¿Ya? Se traslada a Vilcabamba y en Vilcabamba nace, ¿no? La dinastía de los incas de Vilcabamba, ¿ya? Donde vamos a encontrar a los hijos, ¿no? De Manco Inca, Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru primero, ¿no? Claro, va a ser una resistencia, en este caso de los incas de Vilcabamba, focalizada, ¿no? Con muy pocas posibilidades de expandirse, ¿ya? Es más, Sairitupa, Jititu, Cusi Yupanqui, terminan negociando con los españoles, ¿no? Con los españoles. Bueno, entonces ahí termina con Tupac Amaru I la resistencia andina, ¿no? Tupac Amaru I fue derrotado por el virrey Toledo, apresado y ejecutado en el Cusco, ¿no? Manco Inca muere en 1544, producto de una traición. Manco Inca había dado refugio a un grupo de almagristas, ¿no? En Vilcabamba. Recuerden la guerra civil entre Pizarro y Almagro, y recuerden que Pizarro logra derrotar a Almagro. Almagro muere en el Cusco, pero un grupo de almagristas se refugia en Vilcabamba, ¿no? Y lo traicionan, pues lo asesinan a Manco Inca pensando que la corona española les iba a otorgar el perdón, ¿no? Si es que llevaban a cabo este hecho, esta acción, cosa que no ocurrió finalmente, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces la rebelión más importante del siglo XVI, ¿no? Se habría que establecer cuáles fueron las causas de la derrota de esta rebelión que marca el final, ¿no? De la resistencia andina en una primera etapa, ¿no? En una primera etapa, vamos a tener pues una serie de causas, ¿no? Lo que ya se vio cuando se habló de la destrucción del Tahuantinsuyo está acá, ¿no? La falta de colaboración indígena, ¿no? Recuerden que muchas etnias colaboraron con los españoles, ¿no? Ya les he mencionado cómo los españoles logran llegar, ¿no? Al Cusco, ¿ya? Y encuentran
un apoyo decisivo, ni siquiera es apoyo, yo creo que es un tema eh, fundamental y necesario para los españoles, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por la presencia de estas etnias, los españoles hubieran tenido muy pocas posibilidades, ¿ah? De poder imponerse a un ejército tan poderoso. Primero al de Atahualpa, recuerden, en Cajamarca, y luego siquiera llegar al Cusco, ¿ah? Les hubiera sido imposible llegar al Cusco, ¿no? Pero la presencia de estas etnias, pues, ¿no? Como los huaylas, los huancas, fueron fundamentales, ¿no? Para que los españoles pudieran derrotar finalmente a los incas y a esta rebelión de Manco Inca, ¿no? ¿Ya? Más de 30.000 indígenas, miren, ¿ah? Los españoles en Cusco eran un grupo muy pequeño, ¿ya? Que tenían, pues, claro, es cierto, tenían armas de fuego, contaban con los caballos, que terminaban siendo un elemento, ¿no? Importante en el desarrollo de la lucha, pero lograron reunir a 30.000 indígenas, ¿no? O sea, cerca de 30.000 indígenas lucharon con los españoles en contra de Manco Inca, ¿sí? Y no es poco, pues, ¿no? Dense cuenta la cantidad de indígenas que participaron, ¿no? En contra de la rebelión de Manco Inca, ¿ya? Entonces a veces esto se soslaya, ¿no? Y se piensa, pues, que la conquista fue una acción heroica, ¿no? Magnífica y extraordinaria por parte de los españoles, cuando en realidad fue fundamental, ¿no? La presencia de estas etnias para que finalmente estos puedan derrotar primero a Atahualpa en Cajamarca, a sus generales y después a Manco Inca, ¿no? Entonces la división en el mundo andino, la división de los indígenas, pues facilita, ¿no? La derrota de Manco Inca y, claro, la consolidación de los españoles en el proceso de la conquista, ¿no? Almagro, Diego de Almagro, armó una expedición, ¿no? Que se dirige hacia Chile. Almagro en 1534 recibe el encargo de la gobernación de Nueva Toledo, ¿no? Almagro se convierte en gobernador y Almagro decide ir a Chile, pues, ¿no? Para explorar sus territorios. Almagro regresa totalmente molesto, ¿no? Con Pizarro, ¿ah? De Chile. Venía decidido a enfrentar a Pizarro, pero se encuentra, ¿no? Con la rebelión de Manco Inca, así que su llegada es providencial también para inclinar la balanza a favor de los españoles, ¿no? La quinta expedición enviada por Pizarro desde Lima es la de Alonso de Alvarado, ¿no? ¿Ya? Las cuatro anteriores, ya les mencioné, fueron derrotadas por Quisu Yupanqui, ¿no? Esta quinta expedición sí logra llegar al Cusco y también va a ser importante, ¿no? El apoyo a los españoles. Bueno, Manco Inca también pues, comete errores políticos, ¿no? Si hay algo que se nota en la reacción de Manco Inca después de haber apoyado a los españoles es su profundo rencor y odio a las etnias, ¿no? Que colaboraban con los españoles. Esto como que le limitó algunas posibilidades de negociación, ¿no? Es decir, es cierto que Manco Inca logró movilizar un poderoso ejército, pero no pudo negociar, ¿no? Con algunas otras etnias que quizás lo hubieran apoyado, ¿no? Que quizás lo hubieran apoyado. Él se centró esencialmente en la etnia inca, se centró en los orejones, en el Guillajumu, y logró movilizar ese ejército, ¿no? Pero una mayor amplitud en la negociación quizás le hubiera permitido, ¿no? Tener una mejor posición en el enfrentamiento con los españoles. Bueno, y está la traición de su hermano también, pues, de Paulo Inca. Este muchacho quedó fascinado con los españoles, ¿ah? Desde el primer momento que los españoles llegan al Cusco, queda fascinado y les brinda todo tipo de apoyo, ¿no? Es más, logra movilizar indígenas en contra de su hermano, ¿no? En contra de su hermano. Y bueno, él pensaba de repente, pues, ¿no? Que lo iban a reconocer o nombrar como Zapa Inca, ¿no? Como Zapa Inca. Bueno, entonces también está la traición dentro de la familia, pues, de Manco Inca, ¿no? Esas son las razones entonces por las que esta rebelión fracasa, ¿no? Esta rebelión no logra su objetivo, que era la expulsión de los españoles. Bien, chicos, a ver, hasta ahí. ¿Qué me dicen? ¿Cómo vamos? ¿Está todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? A ver, ¿qué dicen? Todo claro, profesor.
Ok, Sofía, gracias, Todo gracias por... claro. Listo, Stephanie, Valerie, gracias, gracias. Bien, 10 años después de la llegada de los españoles a territorio del Tahuantinsuyo, la corona española va a crear, mejor dicho, va a crear, no va a nombrar, va a crear el virreinato del Perú. ¿Ya? El 20 de noviembre de 1542, el emperador, ¿no? Carlos I o Carlos V de Alemania, dicen que en los territorios de este emperador el sol nunca se ocultaba, ¿no? El sol nunca se ocultaba. Bueno, el emperador más, o el monarca más importante, pues, del siglo XVI, ¿no? Bueno, lo cierto es que Carlos I va a crear el virreinato del Perú a través de las nuevas leyes de Barcelona, ¿no? A través de la creación del virreinato, la corona española buscaba centralizar, ¿no? Centralizar el control político, administrativo y económico de las colonias. Ese era su propósito. ¿Qué significa eso? Que la corona española quería aprovechar al máximo los recursos de las colonias y la explotación del trabajo de los indígenas. ¿Ya? Ese era el propósito central por el cual Carlos I va a crear el virreinato del Perú en 1542, ¿no? En el mapa ustedes pueden observar, ¿no? Los territorios que abarcó el virreinato del Perú en sus inicios, ¿no? En sus inicios, desde el Istmo de Panamá en el norte hasta la Patagonia, ¿no? ¿Sí? Teniendo salida hacia el Océano Pacífico y también hacia el Océano Atlántico, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos el virreinato del Perú. Veamos los aspectos que considera, ¿no? La creación del virreinato del Perú. Si bien había un propósito central, hay una serie de situaciones que impulsan a la corona española a crear el virreinato del Perú, ¿no? Si bien el propósito era centralizar el control político, administrativo, ¿no? Económico, hay una serie de situaciones que obligan a la corona española a crear el virreinato del Perú, ¿no? El fracaso del sistema de gobernaciones, ¿no? Recuerden ustedes la capitulación de Toledo, ¿sí? Después del segundo viaje, recuerden ustedes que Pizarro se dirige a España, ¿no? A firmar justamente el acuerdo con la corona española para llevar a cabo la conquista del Tahuantinsuyo, ¿no? Y en ese acuerdo, lo que se conoce como la capitulación de Toledo de 1529, Pizarro vivo eh, saca pues una serie, ¿no? de ventajas respecto a sus socios, ¿no? En este caso Almagro y Luque, ¿sí? Pizarro, por ejemplo, va a ser nombrado gobernador, ¿no? De la gobernación de Nueva Castilla. ¿No? Se convierte en gobernador, ¿no? Pero recuerden que Almagro, por ejemplo, fue nombrado alguacil de Tumbes, ¿no? Entonces, eh, este tratado, este acuerdo, fue muy desventajoso para Almagro y Luque. Bueno, Almagro reclama sobre esto, y en 1534 la corona española crea una nueva gobernación, ¿no? La gobernación de Nueva Toledo, ¿ya? Esta gobernación va a ser, el gobernador va a ser Diego de Almagro, ¿no? Bueno, lo cierto es que en 1538 se produce una guerra civil, ¿no? Entre Pizarro y Almagro, la guerra de las fronteras o la guerra de los conquistadores, por la posesión del Cusco, ¿no? Recuerden que el Cusco era pues una ciudad en ese momento ambicionada, ¿no? ¿No? Así que Almagro reclamaba la posesión del Cusco, ¿no? Almagro pedía que el Cusco estuviera bajo su jurisdicción, ¿no? Bajo la gobernación de Nueva Toledo. ¿Ya? Esto originó esta guerra que trae como consecuencia la muerte de los dos, ¿no? Primero Almagro, recuerden, muere ejecutado en el Cusco por Hernando Pizarro en 1538 y Pizarro es asesinado en Lima, ¿no? En 1541. ¿Sí? Los partidarios de Almagro el Mozo, ¿no? Lo asesinan a Pizarro
en junio de 1541, ¿ya? Entonces, al final los dos conquistadores mueren, pues, ¿no? Fracasa el sistema de gobernaciones. Ojo, las gobernaciones fueron la primera forma de gobierno, ¿ah?, que los españoles establecen acá en América. No te olvides de eso, ¿ah? No es el virreinato. Las gobernaciones son la primera forma de gobierno que establecen los españoles en América. Bueno, lo cierto es que esta guerra hace que este sistema de gobernaciones fracase, pues, y por lo tanto la corona española elimina, ¿no?, el sistema de gobernaciones, no quiere saber nada con eso. Al contrario, lo que va a hacer ahora es nombrar, ¿no?, funcionarios directamente desde España, ¿sí? Directamente desde España, ¿ya? Los encomenderos, ¿no? ¿Quiénes eran estos encomenderos? Bueno, eran personas muy poderosas, ¿no?, que poseían encomiendas. La corona española, al inicio de la conquista, crea las encomiendas, ¿no? ¿Para qué? Para poder satisfacer las necesidades, ¿no?, de los españoles, ¿no? Estos encomenderos usufructuaban, es decir, se beneficiaban del trabajo de los indígenas y de la tributación de los indígenas. Entonces, las encomiendas servían para acceder a mano de obra, al trabajo de los indígenas, pero también para usufructuar o apropiarse de la tributación por parte de estos. Claro, era tributación en especies, ¿ah? ¿Ya? No era en moneda, era en especie. Entonces, todo aquello que el español necesitaba se conseguía pues a través de las encomiendas. Los encomenderos se convirtieron en personas muy poderosas, ¿ya? No eran muchos, ¿ah? Eran cerca de 500 encomenderos, ¿no? Entre ellos Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco, ¿no? Y bueno, estos encomenderos, poco a poco, empezaron a tener una relación muy débil con la corona española, a tal punto que la corona española empezó a tener recelos, ¿no?, respecto a la actitud de los encomenderos. Veía en los encomenderos una amenaza, un peligro para que la corona española pudiera ejercer el control, el dominio del virreinato, de sus colonias, ¿no? Así que a través de las nuevas leyes de Barcelona limita el poder de los encomenderos. Claro, esto no fue aceptado por los encomenderos. Hubo una guerra, ¿no? La guerra de las encomiendas, la rebelión de los encomenderos encabezada por Gonzalo Pizarro. Incluso el primer virrey que es Blasco Núñez de Vela, muere justamente ejecutado por Gonzalo Pizarro y los encomenderos, ¿no? La corona española tuvo que enviar a un pacificador, Pedro de la Gasca. ¿Para qué? Para que pudiera derrotar a los encomenderos, ¿no? Bueno, entonces sucede esto de los encomenderos también. Bueno, hemos hablado sobre esto al principio. España quería convertirse en un imperio colonial, ¿no? Para eso era importante, ¿ah? Para eso era importante aprovechar al máximo los recursos de las colonias, aprovechar el trabajo de los indígenas, ¿no? Esa iba a ser la base, ¿ya?, de ese imperio colonial, ¿no? El fin de las guerras civiles, ¿no? Esta guerra civil entre Pizarro y Almagro, ¿no?, llega a su fin, y a partir de acá, pues la corona española no tenía mayores compromisos. ¿Por qué? Porque los dos principales conquistadores estaban muertos, ¿no? Entonces ya la corona española se desentiende, ¿no?, ¿ya?, y tiene mejores condiciones, menos compromisos con los conquistadores para poder asumir directamente el control político-administrativo de las colonias, ¿no? Bueno, recuerda, ¿no? Las encomiendas, te dije, eran instituciones donde los españoles accedían a mano de obra y a la tributación de los indígenas, ¿no? Bajo una condición: había que protegerlos, había que educarlos, había que adoctrinarlos en la fe cristiana, pero nada de eso sucedió, ¿eh? Las encomiendas se convirtieron en instituciones de abuso y explotación del indígena. Los españoles, en su propósito de conseguir, ¿no?, a toda costa las riquezas que eran necesarias para satisfacer sus necesidades, para mejorar su estatus social, explotaron pues a ultranza a los indígenas, ¿no? Y pronto entonces esto generó reacciones por parte de algunos sectores, ¿no?
En Nueva España, en México, está Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas envió una serie de documentación, reclamos a la corona española, ¿no? Quejándose de la situación del indígena. La corona española ante eso entonces decide, ¿no? Dar leyes para proteger a los indígenas. Pero claro, esas leyes nunca se cumplieron, ¿ya? ¿Por qué? Porque, recuerda, ¿no? Ahí había una gran contradicción. Acabamos de decir que la base para que España se convirtiera en un imperio colonial, en una potencia, era explotar los recursos y explotar el trabajo de los indígenas. Y si tenía que explotar el trabajo de los indígenas, era imposible, ¿no? Que en la práctica la corona española pudiera ejercer algún tipo de protección a favor del indígena. No iba a ser posible eso. Así que todo eso quedó en intenciones, ¿no? Quedó en el papel. En la práctica, el indígena va a seguir siendo explotado. Es más, las instituciones que se van a crear en el virreinato van a desarrollar, ¿no? Una explotación a ultranza del indígena, ¿ya? Y bueno, finalmente, recuerda, ¿no? Al inicio de la conquista, al inicio de la conquista, la mano de obra y la tributación estaba en poder, ¿no? Estaba en poder de los encomenderos. Bueno, ahora la corona española va a implementar la mita y el cobro de tributos de manera directa. Es decir, ahora el trabajo de los indígenas y la tributación de los indígenas va a ir directamente a la corona española. ¿Ya? Esas son las razones entonces por las cuales se crea el virreinato del Perú en noviembre de 1542. ¿No? El propósito central, recuerda, era centralizar la administración política, económica y administrativa de las colonias para aprovechar al máximo los recursos y el trabajo de los indígenas a favor de la corona. ¿Ya? Para eso tomó esta serie de medidas. Bueno, esas son las razones, ¿no? Por las que se crea el virreinato del Perú. Pero, si bien es cierto que el virreinato del Perú se crea en 1542, el virreinato en realidad toma consistencia, ¿no? Empieza, ¿no? A funcionar de manera adecuada y de acuerdo a los propósitos de la corona española, recién en 1569, ¿no? En 1570, ¿ya? En 1569 llega Francisco de Toledo, ¿no? ¿Ya? Como virrey del Perú, es el quinto virrey del Perú, ¿ya? Y quizás es el virrey más importante que la corona española va a tener a lo largo de los 3 siglos de dominación, ¿no? Del Perú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este virrey es el que, a través de una serie de reformas, conocidas como las reformas toledanas, le va a dar consistencia, le va a dar forma, le va a dar funcionamiento al virreinato del Perú. ¿Ya? Toledo, cuando llega, realiza un viaje, ¿ya? A lo largo del virreinato del Perú, acompañado de juristas, ¿no? Especialistas. Va recogiendo información, que le van a llamar probanzas, ¿no? Probanzas. Y en base a estas probanzas, Toledo va tomando una serie de medidas, va implementando una serie de medidas. A esas medidas se conocen como las reformas toledanas, ¿no? Toledo va a ser conocido como el Solón colonial, ¿no? Como el Solón virreinal. ¿Se acuerdan quién era Solón? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién fue Solón? A ver, vamos a Grecia. ¿Se acuerdan o no? En la rebelión de Grecia, Claro, recuerden un ustedes que... reformador. A ver, te escucho, te escucho. A ver, recuerden, en Grecia, recuerden ustedes que hay una serie de reformadores, ¿no?
que son fundamentales para el establecimiento de la democracia, ¿no? Y uno de esos reformadores justamente es Solón, ¿no? ¿Se acuerdan que Solón realiza una serie de reformas, ¿no? Como por ejemplo eliminar, ¿no? Eliminar la esclavitud por deudas, ¿no? Primero condona las deudas, porque había mucha gente endeudada, sobre todo los campesinos respecto a los terratenientes, y condona las deudas y elimina, ¿no? La esclavitud por deudas. E introduce un elemento, la riqueza, ¿no? La riqueza para poder permitir la participación de los ciudadanos atenienses en la democracia, ¿no? Bueno, así va a ser denominado Francisco de Toledo el quinto virrey, ¿no? Las medidas que tomó Toledo fueron totalmente beneficiosas para la corona española, ¿no? Su propósito era engrandecer el imperio español, era contribuir al engrandecimiento de España, pero las medidas de Toledo fueron totalmente perjudiciales, lesivas, dañinas para la población indígena. Las medidas de Toledo destruyeron la organización socioeconómica, ¿no? Por ejemplo, desestructuró los ayllus, ¿no? ¿Qué era el ayllu? A ver, recordemos un poquito. ¿Qué era el ayllu? A ver, recordemos, ¿qué era el ayllu? ¿Qué Conjunto de connotación tenía el familias. ayllu? A ver, Roy. El conjunto de familias. Muy bien, Roy. Grupo de familias, ¿no? Muy bien, Valerie, Sofía, grupo de familias. Miren, el ayllu era muy importante en el Perú antiguo, ¿no? En el Tahuantinsuyo. La familia de familias era la base de la sociedad inca, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que en el ayllu se establecían relaciones de parentesco. Acuérdate del vínculo de parentesco, ¿no? O de los vínculos, ¿no? Estaban unidos por ese conjunto de vínculos y en el ayllu, recuerda tú, se compartían no solamente dioses, no solamente autoridad, ¿no? Sino que también en el ayllu, todos en conjunto, a través de, por ejemplo, el aini, que era el trabajo mutuo, ¿no? Que era este trabajo que permitía conseguir, ¿no? Los medios de subsistencia del ayllu. Entonces, mira lo importante que era el ayllu. Ese ayllu del Tahuantinsuyo, debido a las medidas de Toledo, prácticamente va a ser desestructurado, ¿no? Desestructurado. Desde lo económico, por ejemplo, las medidas de Toledo debilitaron esos dos principios de la economía, ¿no? ¿Te acuerdas? A ver, ¿cuáles eran los dos principios de la economía que permitían, ¿no? Movilizar trabajadores, La litimales. A ver, reciprocidad y la redistribución. muy bien, la reciprocidad y la redistribución, ¿no? Esos dos principios se ven afectados por las medidas de Toledo, ¿no? Y claro, las reformas toledanas, las reformas de este señor, acentuaron la explotación de los indígenas. Por eso te decía, ¿no? Eso de proteger a los indígenas, en la práctica, en la práctica no se iba a dar, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente, en la práctica, explotar a los indígenas era una condición, ¿no? Para lograr, para lograr el máximo beneficio. Muy bien. A ver, vamos con las reformas. ¿Qué reformas implementó Toledo? Implementó el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Recuerden que este Tribunal de la Santa Inquisición se crea en Europa en el siglo XII, ¿no? Para perseguir la herejía, ¿no? Para perseguir la herejía, ¿ya? Bueno, ese Tribunal de la Santa Inquisición que era cuestionada, en Europa. Eh, un ratito, por favor.
Bien, disculpe. Bien, a ver, ese tribunal de la Santa Inquisición, creada en Europa, recuerden, para perseguir a las herejías fundamentalmente, también se va a implementar, ¿no? Acá en el Perú, ¿ya? Igual va a tener ese propósito, ¿no? ¿Ya? Y va a actuar incluso draconianamente, ¿no? Incluso acá no solamente tenía que ver con un ámbito religioso, sino también tenía que ver en la persecución a aquellos que se oponían, ¿no? A los propósitos o que cuestionaban los propósitos de la corona española o de las autoridades virreinales en el Perú. ¿Ya? A ver, Toledo también crea las reducciones. ¿Ya? ¿Qué fueron las reducciones? Las reducciones fueron los pueblos de indígenas. ¿Ya? ¿Qué hizo Toledo? Agrupó a los indígenas en estas reducciones. ¿Ya? Los agrupó. Por eso los ayllus fueron desestructurados, ¿no? O sea, no se respetó a los ayllus y se juntó en las reducciones a los indígenas. ¿Con qué propósito? Había tres propósitos ahí, ¿ya? Al crear las reducciones. Uno, poder facilitar el cobro de los tributos y el acceso a la mano de obra de los indígenas. ¿Ya? Agrupados era más fácil cobrar tributos, agrupados era más fácil disponer de la mano de obra de los indígenas, ¿no? Y tres, también facilitaba llevar a cabo la evangelización. Con esos propósitos se crean las reducciones o pueblos de indígenas, ¿no? Así se llamaron, ¿ya? Se desestructuró entonces los ayllus, porque recuerda que en el Tahuantinsuyo la distribución de la población, acuérdate de los pisos ecológicos, el control vertical de los pisos ecológicos, tenía un propósito de producción de alimentos, ¿no? Recuerda que no todos estaban en la zona nuclear, ¿sí? Había gente de los ayllus que se dirigía a estas islas o archipiélagos, ¿no? ¿Te acuerdas? Para poder conseguir productos de distinto tipo o que no se producían en la zona nuclear, ¿no? Entonces, todo eso, mira, ¿no? Generó pues cambios, ¿no? Generó alteraciones en la organización socioeconómica y por ende trajo pues consecuencias negativas, ¿no? Para los indígenas, sobre todo en el tema de la producción, ¿no? De sus medios de subsistencia. Ellos estaban acostumbrados a una forma, ¿no? De organización que les permitía abastecerse, ¿m? De sus alimentos, ¿no? A través del trabajo mancomunado, comunal, mutuo, por estos principios de la reciprocidad y de la redistribución. Las medidas de Toledo aniquilaron eso, ¿no? ¿Mm? Simplemente alteraron, ¿ya? Toda esa forma de organización indígena. Bueno, también estableció el pago del tributo en moneda o productos de manera obligatoria, ¿no? Ya te decía, ¿no? La corona española va a centralizar el tributo, ¿ya? De tal forma que ahora establece de manera obligatoria el pago del tributo por parte de los indígenas varones, ¿no? Entre los 18 y 50 años. Implementación de la mita. ¿Qué era la mita? A ver, recordemos. ¿Qué era la mita? ¿Se acuerdan o no? Un trabajo obligatorio para el Estado. Muy bien, el trabajo obligatorio para el Estado, ¿no? Recuerden que en el Tahuantinsuyo, el principio de la redistribución expresa, ¿no? Esta forma de trabajo. Bueno, los españoles implementan la mita, ¿ya? Van a implementar la mita, pero en este caso va a ser un trabajo forzado de los indígenas. Recuerda que en el Tahuantinsuyo la mita tenía como base ese principio de la redistribución, ¿no? Es decir, los Hatun Runas, los ayllus, entregaban trabajo al Estado y el Estado retribuía ese trabajo entregando recursos, ¿no? Como tierras o ayudando en situaciones difíciles y complejas, ¿no? ¿Ya? Acá no.
Acá era un trabajo forzado, el indígena tenía que ir a trabajar, sí o sí, a favor de los españoles, ¿no? Una séptima parte de la reducción tenía que ir a trabajar, ¿no? De manera obligatoria en la mitad. Pero ya pues la mitad adquiere otras connotaciones con los españoles. Es un sistema que expresa claramente el abuso, la explotación a ultranza del indígena, ¿no? A tal punto que muchos indígenas huían de las reducciones, ¿no? Escapaban, ¿ya? Porque preferían tener una vida de paria, ¿sí? Es decir, perder cualquier relación con sus familiares que ir a trabajar a la mitad, ¿no? Porque seguramente iban a tener serias dificultades para poder volver, ¿no? Una importante cantidad de indígenas ya no regresaba, chicos, ¿ah? Por lo duro que era el trabajo de la mitad, ¿no? De la mitad. Bueno, y finalmente también Toledo derrota, ¿no? A el último inca de Vilcabamba, a Tupac Amaru primero, ¿sí? Termina entonces con la resistencia andina, ¿no? Toledo desarrolla un fuerte proceso, ¿no? De lucha en contra, ¿no? De la tradición indígena, ¿eh? En contra de las creencias indígenas, desarrolla lo que se conoce como la extirpación de las idolatrías, ¿no? Justifica la conquista colocando, ¿no? Sobre la mesa o planteando el hecho de que los incas también habían sometido de forma violenta, ¿no? A otras etnias, a otros pueblos, ¿no? Y que eran pues polígamos y que además de esto eran politeístas, ¿no? Entonces utilizó una serie de elementos justamente para justificar sus reformas, la implementación de sus medidas y para justificar también la conquista. ¿Ya? Muy bien, ahí entonces las reformas toledanas, ¿ya? Del quinto virrey, ¿no? De Francisco de Toledo. A ver, vamos acá, estamos repitiendo la diapositiva y vamos a los organismos, ¿ya? A los organismos de administración del virreinato. Vamos a tener dos grupos de organismos. Los que estaban en España van a ser conocidos como organismos de administración central o de la metrópoli, ¿ya? Organismos de administración central o de la metrópoli. Estos organismos están en España. Y vamos a tener organismos de administración local o virreinal. Esos organismos estaban en el virreinato. ¿Ya? No te olvides. Administración central en España, administración local en el virreinato. ¿No? Veamos cuáles son esos organismos. En el caso de los organismos de administración central, a la cabeza pues estaba el rey, ¿no? El rey. El rey era la máxima autoridad del imperio colonial, ¿no? ¿Ya? Ejercía su gobierno de manera despótica, autoritaria, absolutista, ¿no? Acuérdate pues de la doctrina del derecho divino, ¿no? No te olvides esa doctrina del derecho divino, que por voluntad de Dios el poder se concentraba en el rey, ¿no? ¿Ya? Muy bien, él estaba a la cabeza. Mientras duró la dominación española del virreinato del Perú, o del Perú, vamos a tener dos dinastías, ¿ya? Dos dinastías. La primera dinastía va a ser la de los Habsburgo, ¿no? O la casa austriaca, ¿ya? Ahí tenemos la relación de los reyes, ahí está Carlos I o Carlos V. Luego está Felipe II, ¿no? El de la Armada Invencible, ¿no? Recuerden que gastó mucho y bastante dinero, recursos, en formar pues una armada, ¿no? Una armada a la que llamó invencible, pero que los ingleses terminaron derrotándola, ¿no? Esa es una de las causas por las que se da, ¿no? El inicio del declive de España como potencia, ¿no? Bueno, estos Habsburgo o Casa Austriaca cierran con Carlos II, ¿no? Carlos II no tuvo herederos y esto originó una guerra de sucesión, ¿no?
la guerra de sucesión entre 1700 y 1713, donde intervienen las potencias europeas, ¿no? Los británicos, los franceses y los españoles. Esto se salda con la firma de un tratado, ¿no? El Tratado de Utrecht de 1713, por el cual los franceses toman el control del trono español, ¿no? Y entramos a la dinastía de los Borbones, ¿no? La dinastía de los Borbones, ¿no? Ahí tenemos a Felipe V, nieto de Luis XIV, ¿no? Nieto de Luis XIV, Fernando VI, Carlos III, no te olvides de él. Las reformas borbónicas fueron impulsadas fundamentalmente por este rey, por Carlos III, ¿no? Bueno, Carlos IV, recuerden, el de Napoleón Bonaparte, Fernando VII, ¿no? El deseado, que luego va a tener que abdicar a Napoleón Bonaparte, ¿no? En 1808, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tenemos a las dos dinastías que van a gobernar o que van a tener el control del trono español durante la dominación española del Perú, ¿no? Claro, ya finalmente. ¿Cuál fue el peor, Ediluz? Hay varios, ¿no? Habría que mencionar. Este Felipe II, como les digo, ¿no? Felipe II, pues, forma la Armada Invencible, armó, ¿no? Una armada, me estoy refiriendo, pues, a que logró eh, formar una gran cantidad, logró tener una gran cantidad de barcos con los cuales Felipe II, por ejemplo, pensaba, ¿no? Tener el dominio, pues, de los mares en Europa, ¿no? El propósito de Felipe II era derrotar a los ingleses, ¿no? Pero los ingleses terminan derrotándolo, ¿no? Entonces, chao Armada, invencible. Ahora, de los Borbones, Carlos, bueno, ahí habría que mencionar pues, a Fernando VII, ¿no? Fernando VII, recuerden que Fernando VII tuvo que renunciar, ¿no? Por la presión de Napoleón Bonaparte. En España, bueno, eso lo van a ver en el tema número 8, pero Fernando VII tuvo la oportunidad de poder implementar o tuvo la oportunidad de poder refrendar, ¿no? Las reformas que se llevaron en España entre 1808 y 1814, ¿no? Sin embargo, Fernando VII retorna, ¿no? Al absolutismo, desconoce las juntas de gobierno, desconoce las Cortes de Cádiz, desconoce la Constitución de 1812, ¿no? Y eso debilita el poder de Fernando VII. ¿Por qué? Porque acentúa, pues, el absolutismo, el centralismo, y acá en América, por ejemplo, la actitud de Fernando VII hace o consolida, por ejemplo, los dos grandes movimientos continentales, ¿no? Es decir, la corriente libertadora del sur con San Martín y la corriente libertadora del norte con Bolívar. Y a partir de ahí ya no hubo punto de retorno, ¿no? Para los españoles. Es más, en la propia España, en 1820, va a haber un movimiento liberal, ¿no? Movimiento liberal que va a hacer que Fernando VII vuelva nuevamente a poner en vigencia la Constitución de 1812, ¿no? ¿No? Entonces, ahí las acciones de Fernando VII, Carlos IV, ¿no? Amigo de Napoleón, pues, y al final Napoleón se aprovechó de eso para llevar a cabo la invasión de España. Ahora, debo decirles una cosa, la gran mayoría de estos reyes no le interesaba mucho a lo que pasaba en América, ¿no? Mientras que América fuera abastecedora de materias primas, de metales preciosos, ¿no? De recursos, no había ningún problema, ¿no? ¿Ya? Ellos delegaban. La gran preocupación de estos reyes era cómo situaban a España en el contexto europeo. ¿Ah? Ojo, hay que recordar una cosa, ¿no?
Estos reyes españoles se preocupaban más bien estar en guerras, en conflictos con las otras potencias europeas para tratar de generar, ¿no?, la hegemonía de España en Europa. Pero la búsqueda de eso significaba desperdiciar una importante cantidad de recursos, ¿ah? De recursos, ¿ya? Entonces, esto finalmente los debilitaba, ¿no?, de manera considerable. Miren, tanto flujo. Luego vamos a hablar un poquito más adelante sobre, sobre el tema de la economía, pero yo les pregunto, ¿no? Miren, tanto flujo de metales preciosos, fundamentalmente de la plata, ¿no? Mira que España tenía minas de plata acá en Sudamérica, en el Virreinato del Perú, acuérdense de Potosí, había otras minas también. En México también tenía una mina de plata, ¿no? La de Zacatecas. Entonces la pregunta es, ¿cómo España no logró convertirse en una potencia industrial con tanto flujo de metales preciosos, sino especialmente de la plata? ¿Mm? Imagínense, cuando se produce la independencia de América, España no era una potencia, ¿no? Es más, ni siquiera había empezado un desarrollo industrial importante. Inglaterra le llevaba años luz, ¿no? Años luz. En Inglaterra estaba en pleno desarrollo la revolución industrial. Y sin embargo España no pudo lograr eso, ¿no? No pudo lograr eso, a pesar de la gran cantidad, como les digo, de flujo de estos metales preciosos, sobre todo de la plata. ¿Mm? ¿Qué tuvo que ver en eso, chicos? Saben que en Inglaterra, en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, se instaura una monarquía constitucional, ¿no? Y el parlamento estuvo controlado por la burguesía. Y es esta burguesía pues, la que impulsa, ¿no? La que impulsa la revolución industrial. En España no hubo pues esa burguesía. En España vamos a tener monarquía absolutista. Y cuando hubo la posibilidad de llevar a cabo las reformas, simplemente Fernando VII dio marcha atrás, ¿no? Dio marcha atrás. Entonces se dan cuenta, ¿no? A veces no se trata solamente de contar con los recursos, ¿no? Sino que se trata de aprovechar esos recursos, ¿no? De beneficiarse de esos recursos. Algo que pasa con nosotros también en la actualidad como país, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado, ¿no? El Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro, que disponemos de recursos, ¿no? Pero a veces falta pues ahí gestión, falta iniciativa, faltan esas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó con España, ¿no? No imagina por qué España no se convirtió en una potencia industrial con el flujo, ¿no?, de metales preciosos. Y como si se aprovecharon de eso, miren, las burguesías de otros países, ¿no? Sobre todo la burguesía británica. Si no, ¿con qué creen que se hizo la revolución industrial? Pues es justamente, ¿no?, con todo lo acumulado, ¿sí?, del flujo de metales preciosos de América hacia Europa, ¿no? La revolución industrial se impulsa, miren, con esos recursos, se impulsa con los recursos obtenidos por la venta de esclavos, que era un negocio rentable también en ese periodo. Recuerden que la esclavitud era legal, ¿no? ¿Sí? Y recuerda que había hasta tratados, acuerdos entre las potencias para poder comercializar, ¿no? Para poder comercializar esclavos, ¿ya? Muy bien. Bueno, a ver, sigamos con esto de los organismos. Estaba también el Real Consejo de Indias, ¿ya? El Real Consejo de Indias fue creado en 1524. Su sede estaba en Madrid. Era un organismo político y colegiado, ¿ah? Todos ellos eran nombrados por el rey, ¿no? Estaba un presidente, estaban consejeros y un fiscal, ¿ya? ¿Cuál era la función?
asesorar al rey en el gobierno de las colonias, ¿no? Aconsejaba al rey. En el Tahuantinsuyo, ¿cómo se llamaba ese organismo? A ver, en el Tahuantinsuyo había un organismo que aconsejaba también al Inca, ¿cómo se llamaba? Bueno, acá era el Real Consejo de Indias, ¿no? Este asesoraba al rey en el gobierno de sus colonias, sugería el nombramiento de autoridades virreinales, por ejemplo, podía sugerir el nombramiento del virrey, ¿ya? Elaboraba las leyes para la administración de las colonias. Acá se elaboraban las leyes, ¿no? Que luego, claro, el rey tenía que aprobar, ¿ya? Que el rey tenía que aprobar, ¿ya? Llevaba a cabo el juicio de residencia. Era la última instancia, era la última instancia en administración de justicia. Las decisiones de la Real Audiencia podían ser apeladas acá, en el Real Consejo de Indias. Bueno, ¿cómo se llamaba en el Tahuantinsuyo? El organismo Consejo Imperial, muy bien Valery, muy bien Roy, muy bien, ¿no? Camachik, o Tahuantinsuyo Camachik también. Bueno, luego estaba, Camachik, muy bien Jocelyn, luego estaba la Casa Contratación, ¿no? O también conocida como la Casa Lonja por su carácter comercial, ¿no? Este organismo fue creado en 1503, estaba ubicado en Sevilla, ¿no? En 1717 se traslada a Cádiz, ¿no? Su ámbito era la actividad comercial, ¿no? Sevilla era el puerto de salida y de entrada de productos, de mercancías a América y de América a España. Por eso la casa de contratación estaba ubicada acá en Sevilla, ¿no? Controlaba la actividad comercial entre España y sus colonias, protegía el monopolio comercial, la exclusividad, ¿no? Del comercio entre España y sus colonias. Recuerda que las colonias estaban obligadas, ¿no? A comercializar única y exclusivamente con España, no podían comercializar con nadie más, ¿no? Esa era una de las funciones de la casa contratación. Establecía o desarrollaba funciones técnicas, ¿no? Relacionadas a la navegación, establecía las normas de navegación, elaboraba, ¿no? Los mapas para la navegación. Aquí había un grupo de geógrafos, ¿no? Que estaban actualizando los mapas constantemente. Cumplía también funciones judiciales, ¿no? Administraba entonces o resolvía los litigios en materia comercial, la casa contratación o la casa lonja. Ahí tenemos entonces los tres organismos, ¿ya? El rey a la cabeza, tenemos luego el Real Consejo de Indias, acuérdate, ¿ya? Un organismo de carácter político, ¿ya? Y la Casa Contratación, que era un organismo de carácter comercial, ¿ya? Estos tres organismos estaban en España. Bueno, nos venimos acá al virreinato para ver los organismos que se van a encontrar acá en el virreinato del Perú. A la cabeza está el virrey, ¿no? El virrey o el vicerrey, ¿no? O el visorrey, el máximo representante del rey en las colonias, ¿no? La máxima autoridad también en el virreinato. Tenía múltiples funciones, múltiples funciones. Por ejemplo, llegó a ser el presidente de la audiencia en sus comienzos. De hecho, presidía la Real Audiencia, ¿no? Tenía como función dar leyes, ¿no? Dar normas, hacerlas cumplir, ¿ya? En lo económico, por ejemplo, vigilaba la recaudación de los impuestos, sobre todo el quinto real, ¿no? Recuerden que este impuesto era muy importante para la corona española, ¿no? La quinta parte de los ingresos se destinaban para la corona española. El virrey tenía que cautelar por el cumplimiento del quinto real y enviar esto a la corona española, ¿no? Además de esto, cumplía funciones militares, tenía que velar por la integridad del virreinato, cumplía funciones religiosas, porque incluso podía nombrar, sugerir el nombramiento de autoridades eclesiásticas, ¿no? Entonces, era un personaje muy importante, ¿no? Al final de su gobierno,
tenía que elaborar sus memorias, un informe detallado de sus acciones de gobierno, y también se sometía al juicio de residencia, ¿no? Este juicio de residencia servía pues para poder establecer si había actuado de manera correcta, ¿no? De manera correcta. Bueno, vamos a tener 40 virreyes, ¿no? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el primer virrey? A ver, ¿cuál fue el primer virrey? Roy. Blas Núñez de Vela. Listo. Blasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela, ¿no? El que fue ejecutado por los encomenderos. Sí, él es Francisco de Toledo, como les decía, el quinto virrey, el más importante, ¿ah? El más importante en la administración virreinal, ¿no? Y el último virrey, José de la Serna. José de la Serna, ¿no? Recuerden, José de la Serna es un virrey que llega pues a ese cargo por un golpe, ¿no? Un golpe de Estado, a Pezuela, ¿no? A Joaquín de la Pezuela. Otro virrey que habría que mencionar es Abascal, ¿no? Por su acción de lucha en contra de los movimientos, de las rebeliones, ¿no? En el periodo de la crisis del orden colonial, ¿no? Del orden colonial. Bueno, ahí el virrey. Luego estaban las audiencias, ¿no? Las audiencias son organismos incluso anteriores al virreinato, ¿eh? ¿No? Se implementan en el periodo, en el desarrollo de la conquista. Eran tribunales, ¿no? Que se encargaban de la administración de justicia, tanto para españoles como para indígenas, ¿no? Para indígenas. Estaba formado por quién? Por los oidores. Los oidores eran jueces, ¿no? Eran jueces. ¿No? Oidor viene de oír al litigante, ¿no? De oír al litigante. No, había tres tipos de audiencias. Había una audiencia virreinal, que era la más importante, algo parecido a la Corte Suprema, ¿no? A la Corte Suprema, ¿no? Estaba dirigida por el propio virrey. Luego estaban las subordinadas. Estas no tenían autonomía de gobierno. ¿Qué significa? Que dependían de la audiencia virreinal. Estaban superditadas a la audiencia virreinal, ¿ya? Cuando asumía el control del territorio de la audiencia, tomaba el nombre de presidencia, ¿no? De presidencia. Luego estaban las audiencias pretoriales, ¿ya? A cargo de un gobernador. No eran una gobernación, ¿ah? Estas audiencias estaban a cargo de un gobernador y esta audiencia tenía una característica, no dependía de la audiencia virreinal, sino que respondía directamente a España. Esta audiencia pretorial respondía directamente al Real Consejo de Indias y al rey. ¿Sí? Directamente a España. Esos eran los tres tipos de audiencias, ¿no? Desde el punto de vista territorial, las audiencias vendrían a ser el equivalente a los países de la actualidad, ¿sí? A los países sudamericanos de la actualidad, ¿no? Entonces, esa sería la equivalencia desde el punto de vista territorial, ¿no? Ahí tenemos la audiencia de Panamá, Santa Fe, que era una audiencia pretorial, Quito, que era una audiencia subordinada, Lima, que era la audiencia más importante, la audiencia virreinal, Charcas, una audiencia subordinada, Santiago, audiencia pretorial, Buenos Aires, audiencia pretorial, ¿no? Recuerda, las pretoriales respondían directamente a España, al Real Consejo de Indias y al rey, ¿ya? Y en 1787 se crea la audiencia del Cusco, después de la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? Que también va a ser una audiencia subordinada, ¿ya? Subordinada. Bueno, recuerda, ¿no? Desde el punto de vista territorial, las audiencias serían el equivalente a los países actuales, ¿no? A los países actuales. Muy bien. Ahí entonces las audiencias, administración de justicia. Ahora, hay que decir, las audiencias también cumplían funciones políticas, aconsejaban al virrey, asesoraban al virrey, reemplazaban al virrey.
el caso de que el virrey dejara de manera intempestiva el cargo, ¿no? ¿Ya? Reemplazaban al virrey. Entonces cumplían también funciones políticas las audiencias. Tenemos los corregimientos, ¿no? Uno de los organismos más controversiales de la administración virreinal, ¿no? Estas eran subdivisiones territoriales de las audiencias, una especie de provincias, ¿no? Que estaban a cargo de un corregidor. El corregidor estaba a cargo entonces de estos corregimientos. Los corregimientos estaban formados por las reducciones. Por las reducciones. ¿Qué eran las reducciones? A ver, acabamos de mencionar a estas reducciones. ¿Qué eran las reducciones? A ver, recordemos. ¿Qué eran las reducciones? A ver. La eliminación, claro, tenía que ver con la eliminación de la ILU, pero ¿quiénes formaban parte de las reducciones? Para que no te olvides, recuerda, ¿no? Las reducciones eran los pueblos de indígenas, ¿ya? Los pueblos de indígenas o los pueblos de indios, ¿ya? Es acá donde Toledo agrupa a los indígenas, ¿ya? Reducciones, pueblos de indígenas, no te olvides, pueblos de indígenas, ¿ya? Agrupados, ¿no? Recuerda, con el propósito de poder facilitar el cobro de los tributos, con el propósito de poder acceder a la mano de obra para la mitad, con el propósito de poder llevar a cabo la evangelización, ¿ya? Reducciones, pueblos de indígenas, ¿ya? No te olvides, estas reducciones formaban parte de los corregimientos, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes los propósitos, ¿no? De los corregimientos, proteger al indígena, hacer cumplir las ordenanzas, cobrar el tributo indígena. Claro está que nada de esto se cumplió, ¿no? Nada de esto se cumplió. Oh, perdón, eso de proteger al indígena no se cumplió, pues al revés. Los corregimientos se convirtieron en un espacio, en un organismo en donde constantemente, ¿no? El indígena estaba sometido al abuso y a la explotación de estos corregidores, ¿no? Una forma en la que se expresaba esta explotación eran los repartos mercantiles. Los repartos mercantiles eran la entrega, ¿no? Obligatoria, ¿ya? De mercancías, de productos, periódicamente a los indígenas. Los indígenas estaban obligados a recibir estas mercancías por parte del corregidor. En la mayoría de los casos, estas mercancías no tenían ninguna utilidad para el indígena. El indígena quedaba endeudado y el corregidor se apropiaba, ¿no? De los pocos bienes que podía tener. ¿Ya? Por esas razones y por la cantidad de abusos que cometían estos corregidores, se van a convertir pues en el funcionario más odiado y detestado, ¿no? En la administración virreinal, ¿ya? Basta recordar las razones de la rebelión de Tupac Amaru II. Bueno, luego de la rebelión de Tupac Amaru II, se eliminan los corregimientos, ¿no? Y se instauran las intendencias, ¿ya? Para reemplazar a los corregimientos, se crean las intendencias, ¿no? Las intendencias, a diferencia de los corregimientos, como pueden observar en el mapa, eran subdivisiones territoriales mucho más grandes, ¿no? Mucho más grandes si las comparamos con los corregimientos, ¿ya? Estas intendencias de origen francés, fueron creadas, ¿no? En 1784 por Carlos III en el ámbito de las reformas borbónicas, ¿no? Justamente para reemplazar a los corregimientos. Estaba a cargo de un intendente, ¿ya? De un intendente. El intendente era entonces el que encabezaba
las intendencias. ¿Ya? Estaba dividida en partidos. Los partidos eran especie de subprefecturas actuales, ¿no? Y estaban a cargo de un delegado. Por ejemplo, Arequipa, que observan acá, tenía varios partidos, ¿no? Camaná, Condesuyos, Caylloma, Arequipa, ¿no? Moquegua, ¿no? Tarapacá, eran partidos que pertenecían a la intendencia de Arequipa, ¿no? Entonces, las intendencias estaban divididas en partidos. ¿Cuáles eran sus funciones? Las mismas de los corregimientos, salvo que ya no se implementaba el reparto mercantil. ¿Ya? El reparto mercantil desaparece con los corregimientos, Después, igual se encargaban de cobrar tributos, igual se encargaban de disponer de la mano de obra para la mitad, ¿no? Sobre la base de las intendencias se van a crear los actuales departamentos, ¿no? ¿Ya? Esto ya en la época republicana. ¿No? Al principio se crean 7 intendencias y en 1796 se reintegra Puno, ¿no? Puno había pasado al control del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Del Río de la Plata. Pero en 1796 Puno se integra al virreinato del Perú como la octava intendencia, ¿ya? Entonces, ahí las intendencias. Y el último organismo de administración local o virreinal presente acá en el virreinato fueron los cabildos de origen feudal. ¿En qué proceso nacen? ¿Eh? ¿En qué proceso del desarrollo del sistema feudal aparecen los cabildos? Se encargan del gobierno de la ciudad, ¿no? ¿Ya? Se preocupan pues por el orden, la seguridad, el ornato, la limpieza, distribuyen los terrenos en las ciudades, administran justicia en primera instancia, ¿no? Y claro, cuentan con la participación de los vecinos, por eso se habla de una forma, o es la forma más democrática, ¿no?, de gobierno en la colonia, porque hay cierta participación por parte de los vecinos, ¿no? Vamos a tener dos alcaldes, uno español y uno criollo. ¿Quién era el criollo? Y había un cuerpo de regidores, ¿no? Un cuerpo de regidores. Sus acuerdos eran conocidas como ordenanzas. Las ordenanzas se daban a conocer a través de bandos, ¿no? Estos bandos se leían en las plazas por parte de los pregoneros, ¿no? De los pregoneros, para dar a conocer los acuerdos del cabildo. Había cabildo de españoles y cabildo de indígenas, ¿no? De indígenas. En el caso de los cabildos de indígenas, el alcalde era el Barayo, ¿no? El Barayo. ¿Quién era el criollo, chicos? ¿Quién era el criollo? Bueno, estos cabildos sobreviven hasta el día de hoy, ¿no? En la actualidad estos se conocen como los municipios, los gobiernos locales, ¿no? A ver, ¿quién era el criollo? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién era el criollo? Español nacido en el Perú. Muy bien, Roy. Listo. Y yo les decía, los cabildos tienen un origen feudal, ¿ya? No se olviden, chicos, ¿ah? Renacimiento urbano. Renacimiento urbano. Acuérdense, la burguesía financia a los reyes, consigue las cartas de libertad y las cartas de libertad otorgan el derecho a establecer gobiernos en las ciudades, ¿sí? Estos gobiernos en las ciudades se conocen con el nombre de comunas, ¿no? O gobiernos comunales. Acuérdense, gobiernos comunales. En España, esos gobiernos comunales van a tomar el nombre de ayuntamientos. Y esos ayuntamientos traídos a América toman el nombre de cabildos. Entonces, no te olvides, los cabildos tienen su origen en el proceso de renacimiento urbano, ¿ya? Entonces, para ver el antecedente más remoto de las municipalidades, tenemos que ir a la Edad Media, tenemos que ir al desarrollo del sistema feudal. Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar entonces con el avance el día de hoy, ¿no? No se olviden que estamos llegando hasta
lo que es cabildos, organismos de administración local. ¿Sí? Muy El bien, profesor, dime, Gabriel. una pregunta rápida. ¿En las intendencias también se seguía con el tributo indígena? Sí, 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 se sigue con el tributo indígena. ¿Ya? Las intendencias cumplen todas las funciones del corregimiento menos el reparto mercantil. ¿Ya? El reparto mercantil desaparece. Pero el indígena va a seguir pagando tributos, el indígena va a seguir cumpliendo con la mitad. ¿Ya?